Hola, buenos días. Mi nombre es Humberto Moro y yo soy curador senior y subdirector artístico del Museo Tamayo. Y el día de hoy estamos en una de nuestras primeras actividades online a partir del programa Arte y Perros, que es un programa que está presentando el Museo Tamayo y que responde a tres frentes. Primero, los perros como un motivo persistente en la historia del arte. Después, la importancia simbólica de los perros en la obra de nuestro fundador Rufino Tamayo. Y después, la presencia cercana de los perros como una población natural de las inmediaciones del museo. Tenemos una exposición cápsula en un área pequeña del museo al que usted puede entrar con su perro. Y tenemos también participaciones discursivas de distintos artistas y el día de hoy empezamos con la artista mexicana Berenice Olmedo, que es oriunda de Oaxaca, nació en 1987, y en su proceso artístico la investigación es fundamental, por esto que reflexiona en torno a la vida como mediación desarrollada en el intersticio de zonas de excepción, la precariedad y los residuos. Su investigación en este sentido no solo es teórica, sino performática, en la que a través de medios como la instalación, la escultura, imagina posibilidades de politización que interpelan desde problemáticas clínicas y legales y nociones sobre lo humano y lo animal. Ha expuesto de manera individual en Art Basel, en Suiza, así como también en la Galería Lodos, en la Ciudad de México, en la Galería Jan Kaps, en Colonia, Alemania. Y en 2017 obtiene una mención honorífica en la categoría de arte híbrido por parte del Festival Internacional Ars Electrónica en Linz, Austria. Y en 2019, a la vez que en 2017 recibe la beca del FONCA en México. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Berenice Olmedo. Ella va a estar el día de hoy hablándonos de un proyecto muy interesante, un proyecto muy complejo, con muchas capas, con muchas pues sí, complejidades. Este proyecto se llama la bioilegalidad del ser, el perro callejero, y es un proyecto de muy largo alcance, una investigación que ella ha estado realizando, sobre todo en Puebla, desde el 2012 al 2015. Y este proyecto, pues, es una investigación en torno a la problemática social y legal que representa la especie canina en México, y aborda cuestiones como la bioética, la biopolítica, la tanatopolítica, y la organización de la vida humana y canina a través de la política, y tiene tres fases que ella nos va a contar ahorita. Entonces, Berenice, muchísimas gracias por estar en vivo desde el Museo Tamayo, justo con la exposición de arte y perros atrás de ti. Tienes ahí a dos impresiones de Rufino Tamayo y Andy Warhol detrás de ti. Entonces me da mucho gusto que seas parte de este proyecto. Muchas gracias por hablar con nosotros y con nuestra audiencia y por compartirnos este proyecto que revela una parte quizá mucho más compleja y mucho más oscura de la existencia liminal de los perros en la calle, que yo creo que es un tema muy importante que hay que tratar. Entonces te cedo la palabra. Bienvenida y muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Humberto, por la invitación para estar hoy aquí en el Museo Tamayo. Y sí, justamente poderles platicar de mi proyecto que se llama la bioilegalidad del ser perro callejero. Como mencionabas, el proyecto es una investigación en torno a la problemática social y legal que representa la especie canina en México. Así que durante la presentación verán las distintas leyes y normas que se analizaron durante el desarrollo del proyecto. Bueno, para comenzar, voy a leerles lo que sería la introducción. En México, a partir de 1883, se presentó, nos estableció un lugar específico para confinar, pero sobre todo para eliminar a los perros que deambulaban en la vía pública. Con ello se generaliza la preocupación del problema social que este representa como riesgo para la salud de la población. Lo que se va a desplegar con este estatuto es una habilitación política, ética y de jurisprudencia,
como argumentos decisivos para delimitar lo lícito, lo ilícito, lo humano, lo inhumano, lo normal o lo patológico hasta sus últimas consecuencias. Decidir qué hay que mantener con vida o a qué hay que dar muerte. En ese sentido, parte de las tareas del Centro de Bienestar es la eliminación de los no reclamados y atender el reporte de quejas de la comunidad para retirar los perros que representan una molestia para el vecindario sin que estén enfermos de rabia. En la siguiente diapositiva, lo que podemos ver es que el reglamento municipal para la tenencia responsables de perros del municipio de San Andrés Cholula considera que los caninos son animales con riesgo a convertirse fácilmente en fauna nociva, que la ley de protección a los animales para el estado de Puebla va a proteger a todas las especies excepto las que se consideren fauna nociva, y que por fauna nociva se entienden a las poblaciones de perros que constituyen una amenaza para la salud, la economía o los que por exceso de su especie signifiquen un peligro grave para la sociedad. Así como la norma 033 va a instruir a la población sobre el riesgo que representa rescatar animales de la calle o en la calle. Bueno, considero relevante leerles una cita de Foucault que dice: el racismo va a establecer entre mi vida y la muerte del otro una relación de enfrentamiento de tipo biológico. La muerte del otro, la muerte de la mala raza, la de la raza inferior, es lo que va a hacer que la vida en general se considere más sana y más pura. Las matanzas llegan a ser vitales, responden a una cuestión de supervivencia. En nombre de la razón se tratará al enemigo como un agente tóxico infeccioso, una especie de peligro biológico. Bueno, el proyecto inició con la propuesta de hacer un servicio social para algún centro de bienestar canino y felino en la ciudad en la ciudad de Puebla. Entonces, lo primero que hice fue acudir al centro de bienestar canino que se encuentra en la zona sur por el parque ecológico y solicitarles que, bueno, más bien sí, solicitarles hacer la colaboración. Y bueno, la colaboración me fue negada argumentando que yo no tenía la capacitación suficiente ni el equipo de protección necesario para evitar riesgos o enfermedades. Entonces, lo que yo les pedí fue que entonces quería documentar a los profesionales en el levantamiento y manipulación de cadáveres para ver de qué manera no era su equipo de protección o su capacitación. Ya había ubicado un perro, no, bueno, un cadáver de un perro en el periférico, y cuando llegamos, mi sorpresa fue que el único material de protección o el único equipo de protección que utilizan son guantes de látex y bolsas amarillas que dicen residuos biológicos infecciosos. Entonces, lo que ellos hacen es que meten su mano, que ya tiene el guante de látex dentro de la bolsa amarilla y lo recogen directamente con la mano los residuos del cadáver. Entonces, bueno, una vez visto a los profesionales haciendo un ejercicio de rutina, intenté hacer la vinculación del proyecto con otro centro de bienestar que al final fue el que aceptó el proyecto y fue el Centro de Bienestar Canino de San Andrés Cholula. Entonces, básicamente mi trabajo consistía en atender las denuncias ciudadanas del reporte de la comunidad para retirar los cadáveres del vecindario o que provocaran alguna molestia, pero también vagar manejando y encontrarlos por mí misma dentro de la jurisdicción. Entonces, lo que se le entregaba al centro era una bitácora con las características de la locación, de dónde se había localizado el cadáver, ¿no? Vía Google Earth. Y también se entregaba se entregaba el cadáver a los compañeros del centro para su posterior incineración. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva, lo que podemos ver, yo lo que pensé al realizar el proyecto es que a partir del horizonte animal se puede repensar la problemática sobre la administración de los cuerpos. Entonces, una de las preguntas era de qué manera la vida estaba inscrita al centro de la preocupación política o en qué medida había una biopolítica de la población.
Entonces se hizo un paralelismo entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento Municipal para la Tenencia Responsable del municipio de San Andrés Cholula. Entonces, bueno, la Constitución señala que la democracia será considerada no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida. El reglamento, por su parte, señala que es de vital importancia para la sanidad normar la estancia de estos vertebrados que permita un control de vida más agradable y evite deambule libremente por la vía pública. Es curioso que la Constitución señala que los derechos de los ciudadanos se suspenden por vagancia o por ebriedad consuetudinaria. Es decir, hay un punto en el que el humano puede deshumanizarse y acercarse al animal. El vagabundeo canino como desdoblamiento de la indigencia humana entran en una zona de excepción donde los derechos no son aniquilados sino suspendidos. Además de que se plantea una relación interesante entre el trabajo como un estado de salud y el ocio o la vagancia como actividades patógenas. Es decir, ¿en qué sentido un perro trabaja? Un perro que está al cuidado de una casa tiene un trabajo específico. También el que es perro rescatista o policía, que es una cuestión que determina a la vez el desempleo canino. Un perro inútil laboralmente es aquel que anda por las calles o el que vaga en el espacio público. Bueno, otra de las normas que se analizó fue la norma 042 que define al animal abandonado como el perro o gato sin dueño y sin placa de identificación que vive en la vía pública y que representa un riesgo para la salud pública. Que las condiciones o el estado del animal es que pueden estar sanos, sospechosos, enfermos o sacrificados. Es decir, basta el criterio de sospechoso para que el personal del centro o un policía levante tanto un perro como un humano. Basta el argumento de seguridad para que toda actividad en la calle sea ilícita o sospechosa. Porque además de que también hay un paralelismo interesante en donde el policía puede ser la transfiguración del médico, quien ampliando su objeto más allá del hombre, asegura el orden público velando sobre lo vivo. Es decir, el policía y el médico se indiferencian cuando garantizar la vida se vuelve su misión. Entonces, a través de esta progresiva redefinición de la vida, lo que quedó expuesto fue un litigio que abre la pregunta, ¿quiénes son, qué se hace con este concepto de vida y quiénes son los jueces del conocimiento en el límite entre la ciencia y el derecho? En la siguiente diapositiva podemos ver que hay dos maneras. Ya vamos, en la que sigue, esa era la anterior, Humberto. Podemos pasar a la que sigue, esa. Hay dos maneras de referirse a la muerte de a la muerte de un perro, uno como eutanasia y dos como sacrificio. Podemos ver que la eutanasia es el procedimiento humanitario empleado para terminar con la vida de los animales de laboratorio sin producirles dolor, angustia o sufrimiento. En la eutanasia de perros, el trato debe de ser benévolo, de preferencia en un ambiente familiar, y se sugiere hablarles durante el procedimiento. El sacrificio es el acto que provoca la muerte de un perro y se realiza en los que no son reclamados los cachorros y sus madres con síntomas de una enfermedad o bien si media la orden de un juez. El sacrificio humanitario se realiza ante la incapacidad física o vejez extrema, imposibilidad para su manutención o por exceso en el número de su especie. Es decir, a partir de la ley es posible determinar una muerte que ya no es natural, sino que es clínica. Además que en el debate de la eutanasia de tanto perros como humanos, la muerte de perros humanos está supeditada a está supeditada a condiciones autorizadas o penalizadas de cierta realidad legal. Entonces, ¿por qué se llama eutanasia cuando se trata de animales de laboratorio? ¿Será que bajo el criterio humanista, el animal del que se usa su vida en pro del desarrollo médico, científico, farmacéutico, se halla con mayor dignidad que el que está en las calles o el que sirve de alimento? Entonces, en la siguiente diapositiva
podemos ver que el perro aparece como un ser sumamente paradójico a nivel jurídico. Por un lado están las normas oficiales que señalan como fauna nociva y por el otro está el Código Civil Federal que lo estipula como un bien, es decir, una cosa o un objeto. Pues básicamente los perros domésticos se rigen por el capítulo de los bienes muebles y los perros callejeros se rigen por el capítulo de los bienes mostrencos. Entonces dice el Código Civil Federal, los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. La apropiación de los animales domésticos se rige por las disposiciones contenidas en el título de los bienes mostrencos. Son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Solo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación. Es decir, el perro no está familiarizado con la idea de que su vida biológica pueda ser un bien. Es la noción patrimonial de la persona que lo predispone, ya que es el derecho a la propiedad el pilar básico entre los individuos. Y bueno, otra de las normas, que sería la siguiente, que se analizó fue la 042, que dice que no podrán ser comercializados ni sujetos de otro tipo de intercambio los cadáveres en forma total o parcial de estos animales, que los centros de atención canina no podrán entregar, donar ni vender aquellos animales capturados, entregados de manera voluntaria, a instituciones públicas ni privadas con fines de lucro, de enseñanza o de investigación. Es decir, en los hombres figura el lugar donde la relación con los animales son de uso o de razón instrumental. Entonces, es curioso que el hombre, quien se apropia de los recursos naturales, no solo para saciar necesidades básicas, plantee restricciones en relación a utilizar al perro para generar productos como comida, calzado o prendas en general. Se da, se da una tendencia hipersensibilizante de la que la hipótesis es que en medida que el perro pueda adoptar características humanas, se posiciona en un rango distinto respecto de las especies animales. Es decir, hay un punto de quiebra entre la identidad humana y el comportamiento antropomorfo del perro. Entonces, bueno, cuando yo llegué a esta norma fue que me separé, bueno, más bien dejé de trabajar en el centro de bienestar y empecé a trabajar por mi cuenta. En la siguiente diapositiva podemos ver que lo que se hizo fue, se llegó a hacer una vinculación del proyecto con un anfiteatro y el doctor Ezequiel me permitía hacer uso de las instalaciones del anfiteatro y algunas veces lo que hacía era hacer donación de órganos del cadáver que había levantado que pudiera servir a fines pedagógicos. Yo recuerdo que uno de los primeros, sí, de los primeros órganos que fueron aprovechados del cadáver fueron unos pulmones que le sirvieron a los alumnos para observar los procesos de respiración y que después fueron plastinados para ser conservados. Y bueno, en la siguiente diapositiva se planteó que partiendo de la paradoja jurídica de que el perro, por un lado, es fauna nociva, es decir, es un riesgo sanitario, y que por el otro es un bien, es decir, es una cosa o un objeto, lo que se planteó fue hacer un aprovechamiento zootécnico de los residuos de su material biológico. Entonces, bueno, acudí a un laboratorio de química y con la doctora Marta lo que se hizo fue hacer pruebas para encontrar el índice de saponificación necesario para que la grasa reaccionara y con la sosa cáustica y formara el jabón. Eh, bueno, considerando que todo control de patógenos empieza simplemente con un lavado de manos, que el jabón es el símbolo de higiene en los procesos de asepsia. Entonces, con el fin de evaluar el efecto sanitizante del jabón, lo que se hizo fue un análisis de superficies vivas, que entonces se hizo una toma se hizo una muestra, bueno, toma y una muestra de mis manos antes y después del lavado con el jabón.
y se hizo un cultivo bacteriano y posteriormente los resultados arrojaron que el jabón limpia limpia el 41.8% y que ese sería su efecto bactericida. Bueno, llegado a este punto, sería conveniente dar algunas cifras